A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Antes de la caída, Javier Mendoza había construido su carrera encontrando la verdad en las sombras. Como cineasta de documentales de investigación, había expuesto fraudes corporativos, corrupción política y redes de trata de personas. Su cámara había derribado a gente poderosa que se creía intocable. Pero en esa fresca mañana de octubre, conduciendo hacia la base militar Centauro del Norte en Chihuahua con su hijo de 17 años, Carlos, a su lado, Javier Mendoza no tenía idea de que estaba a punto de documentar su propia destrucción. ¿Crees que llorará?, preguntó Carlos, jugando con el cartel de bienvenida a casa, que habían hecho. Su pelo rubio ceniza le caía sobre la frente de la misma manera que a Camila. Y por un momento, el pecho de Javier se oprimió de amor por el niño que habían criado juntos. ¿Tu madre? Probablemente me dé un puñetazo por mantenerlo en secreto, dijo Javier, sonriendo. Odia las sorpresas. Esta le encantará, papá. Habían pasado 8 meses separados, la separación más larga en sus 15 años de matrimonio. Camila Estrada Mendoza, ahora la mayor Camila Estrada, había sido destinada a un puesto de entrenamiento en el extranjero, mientras Javier y Carlos mantenían el fuerte en su casa de Monterrey. Las videollamadas habían sido regulares, las cartas aún más. El ejército tenía sus ritmos, y las familias aprendían a bailar al son de ellos. Javier había conocido a Camila durante el rodaje de un documental en un centro de rehabilitación para veteranos hacía 12 años. Ella era una joven sargento entonces, de mirada aguda y más fiera que nadie que hubiera conocido. Le había recriminado sus de Hollywood a los 5 minutos de su primera conversación. Se había enamorado de su honestidad, su fuerza, su inquebrantable sentido del deber. Espero que esto no arruine tu calendario de rodaje, dijo Carlos en voz baja. Javier miró a su hijo, reconociendo la preocupación en su voz. Oye, nada es más importante que esto. El documental puede esperar. Javier extendió la mano y apretó el hombro de su hijo. Irónicamente, había estado trabajando en una pieza sobre familias militares, la tensión del despliegue, los costos ocultos del servicio. Había entrevistado a docenas de cónyuges e hijos, grabado sus lágrimas y su fortaleza, sin imaginar nunca que pronto se convertiría en su propio sujeto de estudio. Carlos había llevado mal el despliegue de su madre. Sus notas habían bajado de 10 a 8 y 7. Había dejado el equipo de fútbol. Algunas noches, Javier lo oía llorar a través de la puerta de su dormitorio. Bat se las habían arreglado juntos, padre e hijo contra el mundo, contando los días hasta que Camila volviera a casa. Papá, ¿puedo preguntarte algo? La voz de Carlos se había vuelto suave, como hacía cuando reunía valor. Lo que sea, Carlos. ¿Alguna vez te preocupa? ¿Que mamá? ¿Que sea diferente? ¿Que el ejército la haya cambiado? Javier consideró la pregunta cuidadosamente. En realidad, las últimas videollamadas de Camila se habían sentido extrañas. Distraída. Sus ojos no encontraban la cámara. Había acortado sus conversaciones, alegando agotamiento o reuniones urgentes. Pero Javier lo había atribuido al estrés, a las exigencias del mando. Todo el mundo cambia, amigo. La guerra cambia a la gente. La distancia cambia a la gente. Pero el núcleo de quién es ella, eso sigue ahí. Sigue siendo tu madre. Sigue siendo mi esposa. Carlos asintió, pero algo parpadeó en sus ojos. Duda, quizás, o presciencia. Entraron en la base a las 10:47 de la mañana. El guardia de la puerta comprobó las credenciales de prensa y la autorización de visitante de Javier, y luego les hizo señas para que pasaran. La base se extendía ante ellos, una pequeña ciudad de propósito y disciplina. Soldados de camuflaje se movían con eficiencia practicada. Las banderas ondeaban al viento de octubre. Se están formando en el patio de armas, dijo Javier, consultando el folleto informativo que la unidad de Camila había enviado. Ceremonia de bienvenida a las 1100 horas. Acerquémonos antes de que nos vea. Aparcaron y caminaron hacia la zona de reunión, uniéndose a una multitud de familias que sostenían globos y carteles. Los niños saltaban de emoción. Parejas mayores, veteranos ellos mismos, se mantenían con porte militar.
El aire vibraba de anticipación y alegría. Javier levantó su cámara profesional. Había traído su equipo por costumbre, pensando que podría capturar algunas imágenes para su documental. A través del visor, vio filas de soldados en uniforme de gala en posición de firmes. En algún lugar de esas filas, estaba Camila. ¡Ey! Carlos agarró el brazo de su padre, señalando. Papá, la veo. Está en la tercera fila, lado izquierdo. Javier giró la cámara, haciendo zoom sobre los soldados, y allí estaba ella. ¿Camila? Su esposa. Su pelo oscuro recogido en el peinado reglamentario. Su uniforme impecable, su postura perfecta. Se veía hermosa, fuerte, como una extraña. Acerquémonos, dijo Javier, con la emoción creciendo. Quiero ver su cara cuando nos vea. Se abrieron paso entre la multitud, avanzando hacia el frente. A 50 pies. 40 pies. 30 pies. Papá, detente. La voz de Carlos se quebró con urgencia. Sus dedos se clavaron en el bíceps de Javier, tirando de él hacia atrás. No te acerques más. ¿Qué? ¿Qué pasa? Javier se giró, confundido por el pánico repentino en los ojos de su hijo. Carlos miraba fijamente la formación. Su rostro había perdido el color. Su mano temblaba mientras señalaba. Papá, mamá está ahí, Vero. Papá. Su voz bajó a un susurro. Algo va mal. Carlos, ¿de qué hablas? No mires, por favor. Pero Javier ya se había girado. Levantó la cámara de nuevo, haciendo zoom más allá de Camila hacia los soldados que estaban a su lado. Un coronel, su uniforme con más condecoraciones de las que Javier podía contar. El hombre era alto, probablemente 1,9 metros, con el pelo canoso y el tipo de rostro curtido que sugería años de mando. Coronel Damián Valdés, según la placa de identificación que Javier apenas pudo distinguir a través de su lente. Y entonces Javier lo vio. Lo que Carlos había intentado evitar que viera. La mano del coronel colgando a su lado. La mano de Camila colgando a su lado. Sus dedos entrelazados, ocultos a la vista frontal por el ángulo de sus cuerpos, visibles solo desde donde Javier y Carlos estaban. La cámara de Javier lo capturó todo con perfecto detalle en alta definición. La forma íntima en que sus dedos se entrelazaban, la ligera inclinación del cuerpo de Camila hacia el coronel. Y luego, lo más condenatorio de todo, Camila girando ligeramente la cabeza, cruzando la mirada con el coronel, y la sonrisa que apareció en su rostro. No la sonrisa que dedicaba a sus compañeros soldados. No la sonrisa que dedicaba a sus superiores. La sonrisa que solía dedicarle a Javier. La cámara continuó grabando mientras el mundo de Javier se derrumbaba. 20 años como cineasta de investigación le habían entrenado para documentarlo todo, para no dejar de grabar nunca, sin importar lo que viera. Sus manos operaban en piloto automático mientras su corazón se hacía añicos. Papá, susurró Carlos, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Lo siento mucho. Javier bajó la cámara lentamente. A su alrededor, las familias reían y llamaban a sus seres queridos. La música sonaba por los altavoces. Los niños ondeaban banderas. Y Javier Mendoza permanecía congelado, con su hijo llorando a su lado, mirando a su esposa de la mano de otro hombre. No cualquier otro hombre, su oficial al mando. La traición lo golpeó en oleadas. 8 meses. 8 meses de videollamadas fieles y mensajes de te quiero. 8 meses de Carlos llorando hasta dormirse mientras su madre se acostaba con su coronel. 8 meses de Javier rechazando oportunidades de trabajo para quedarse en casa con su hijo, siendo ambos padres, manteniendo unida a la familia. Todo era una mentira. Tenemos que irnos, dijo Javier en voz baja. Su voz sonaba muerta, incluso para sus propios oídos. Ahora. Pero algo en Javier Mendoza, la parte que había pasado 2 décadas buscando la verdad y exigiendo responsabilidades, se negó a huir. Levantó la cámara de nuevo, esta vez grabando todo con una precisión fría y profesional. El coronel, Camila, su intimidad oculta, los testigos a su alrededor que seguramente lo sabían, la insignia de la unidad. Los detalles de la ceremonia. Pruebas. Estaba reuniendo pruebas.
Papá, por favor, suplicó Carlos. Un minuto, Carlos. Necesito un minuto más. Javier hizo zoom en la cara de Camila una última vez. Ahora estaba escaneando a la multitud, probablemente buscando a las familias de sus soldados. Sus ojos pasaron por delante de Javier y Carlos sin reconocerlos. Estaban en la zona de prensa, detrás de cámaras profesionales, invisibles entre la multitud de periodistas. Entonces Camila se inclinó hacia el coronel y le susurró algo. Él sonrió. Javier también capturó eso. Vale, dijo Javier finalmente, bajando la cámara. Vámonos a casa. Caminaron de vuelta al coche en silencio. Los hombros de Carlos temblaban con sollozos silenciosos. Javier no sentía nada. El shock lo había entumecido, lo había convertido en el documentalista que siempre había sido. Observando, grabando, pero sin sentir. Todavía no. Cuando salían de la base, el teléfono de Javier vibró con un mensaje de Camila: aterrizo mañana por la mañana. Qué ganas de ver a mis chicos. Os quiero mucho a los dos. Javier miró el mensaje durante un largo momento. Luego hizo una captura de pantalla y la guardó en su carpeta de pruebas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carlos. Javier Mendoza había derribado a políticos corruptos. Había expuesto a traficantes de personas. Había arruinado carreras y acabado con imperios con nada más que una cámara y la verdad. Vamos a hacer que desee, dijo Javier en voz baja, no haber vuelto nunca a casa. Capítulo 2. Confirmación. Javier no durmió esa noche. Se sentó en el despacho de su casa, con la puerta cerrada, descargando las imágenes de su cámara en 3 discos duros distintos. Copia de seguridad. Siempre una copia de seguridad. En su línea de trabajo, perder pruebas significaba perder casos. En este caso, era personal. El vídeo se repetía en bucle, y cada visionado añadía nuevos detalles que se le habían escapado en el shock del descubrimiento. La forma en que Camila y el coronel Valdés estaban un poco más cerca de lo que permitía el reglamento. La familiaridad en su lenguaje corporal. El momento, nítido como el cristal en resolución 4K, en que el pulgar del coronel acarició el dorso de la mano de Camila. Carlos llamó suavemente a la puerta sobre las 2 de la madrugada. Papá, ¿puedo pasar? Javier minimizó la ventana del vídeo. Sí, amigo. Su hijo entró, con los ojos rojos de llorar, sosteniendo 2 tazas de café. Las había preparado él mismo, fuertes y sin leche, como a Javier le gustaba durante las largas sesiones de edición. La simple amabilidad de ese gesto casi rompió la compostura de Javier. Yo tampoco podía dormir, dijo Carlos, sentándose en la silla de edición. No dejó de ver su cara, sonriéndole a él así. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Javier con delicadeza. La cabeza de Carlos se levantó de golpe. ¿Qué? No, no lo sabía. Te lo juro, papá. No tenía ni idea hasta hoy. Pero yo. Se interrumpió, con aspecto desdichado. ¿Pero qué? El mes pasado, mamá llamó por vídeo cuando estabas en el supermercado. Parecía rara, distraída. Luego oí la voz de un hombre de fondo. Dijo que era solo un colega repasando informes, pero... La voz de Carlos se quebró. Parecía culpable. No quise creer que significara nada. Javier se acercó y agarró la mano de su hijo. Esto no es culpa tuya, Carlos. Nada de esto es tu culpa. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta. Javier había pasado las últimas 6 horas repasando escenarios. Confrontación, divorcio, exposición pública. Cada opción parecía a la vez demasiado dura y no lo suficientemente dura. Necesito más información primero, dijo Javier. Necesito entender la profundidad de esto, ¿cuánto tiempo lleva pasando? ¿Quién más lo sabe? ¿La estás investigando? Sí. Carlos asintió lentamente, procesando la información. A sus 17 años, era lo suficientemente mayor para entender la complejidad, para ver más allá del simple bien y el mal. ¿Puedo ayudar? El primer instinto de Javier fue proteger a su hijo, protegerlo de la fealdad. Pero Carlos merecía tener un papel en esto. Su familia también se estaba desintegrando. Puedes ayudar siendo fuerte, yendo a la escuela,
actuando con normalidad cuando ella llegue a casa mañana. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Carlos hizo una pausa. Papá, sea lo que sea que estés planeando, estoy completamente de tu lado. Después de que Carlos se fuera, Javier abrió su portátil y comenzó lo que mejor sabía hacer, investigar. Empezó con el coronel Damián Valdés, 48 años, 26 años de servicio militar, casado con Sofía Valdés durante 18 años, 2 hijas de 15 y 12 años. Oficial condecorado, múltiples menciones, a todas luces, un soldado modelo. Javier profundizó usando las redes que había construido a lo largo de años de trabajo de investigación, un amigo periodista especializado en temas militares, un abogado militar al que había consultado para su documental, una fuente en la Sedena que le debía un favor. Al amanecer, tenía un perfil. El coronel Damián Valdés tenía una reputación. No oficialmente, nada en su expediente, nada procesable. Pero los susurros lo seguían, demasiado amigable con las subordinadas, una esposa que parecía cada vez más ausente de las funciones militares, 3 destinos diferentes en 5 años, lo que sugería o bien una excelente progresión de carrera o alguien que se adelantaba a las consecuencias. Javier encontró las redes sociales de Sofía Valdés. Sus publicaciones contaban una historia, una mujer que intentaba mantener la normalidad mientras su marido se desplegaba o se trasladaba repetidamente. Fotos de sus hijas en eventos escolares, siempre solo madre e hijas, sin padre a la vista. Su sonrisa parecía cada vez más forzada a medida que avanzaba la cronología. Las publicaciones más recientes, de hacía 3 meses, se habían detenido por completo. A las 6 de la mañana, Javier llamó a Hugo Ortiz, su amigo más antiguo y ocasional cámara en proyectos de documentales. Más te vale que sea bueno, gruñó Hugo. Ni siquiera estoy despierto. Necesito un favor. Uno grande. Algo en la voz de Javier debió de registrarse porque el tono de Hugo cambió inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Camila tiene una aventura con su oficial al mando. Necesito saberlo todo sobre él, sobre ella, sobre lo que ha estado pasando en el extranjero. Y lo necesito documentado tan a fondo que cuando esto se haga público, no haya lugar a dudas. Silencio en la línea, luego, Jesús, Javier, lo siento. No lo sientas. Ayúdame a hundirlos. ¿Cuándo empezamos? Aterriza en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 9:45 de la mañana. Necesito vigilancia sobre ella desde el momento en que pise tierra. Registros de teléfono móvil si puedes conseguirlos. Recibos de viaje, todo. Javier, lo que describes, parte de eso es ilegal sin una orden judicial. Lo sé. Otra pausa. ¿De verdad vas a hacerlo? De verdad voy a hacerlo. Vale, dame 2 horas para reunir algo de equipo y un equipo. Javier colgó y se quedó mirando la pared de su despacho. Fotos de su carrera la cubrían. Gente poderosa captada en momentos de la verdad. La cara de un senador al ser confrontado con pruebas de soborno. Un CEO dándose cuenta de que su imperio estaba a punto de colapsar. Un traficante de personas derrumbándose durante un interrogatorio. Siempre había creído en la rendición de cuentas, en las consecuencias, en el poder de la verdad para destruir las mentiras. Ahora era personal. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Camila, qué ganas de ver a mis chicos. ¿Desayuno con vosotros 2 o nos vemos en casa? Os echo mucho de menos. Las mentiras fáciles. La manipulación casual. Javier se preguntó cuántas veces habría enviado esos mensajes mientras estaba en la cama con Valdés. Le respondió, nos vemos en casa. Carlos y yo haremos tus tostadas francesas y tocino favoritos. Bienvenida a casa. El emoji del corazón le sentó como tragar cristal, pero necesitaba que ella estuviera cómoda, sin sospechar nada. A las 9 de la mañana, Javier despertó a Carlos y condujeron al aeropuerto en silencio. Javier había instruido a su hijo durante el trayecto. Actúa feliz. Abrázala. Dile que la echaste de menos. Necesitamos tiempo para prepararnos. Entendido. Carlos asintió, con la mandíbula apretada. Puedo hacerlo. Sé que puedes, amigo. Eres más fuerte de lo que crees. Aparcaron y entraron en la terminal de llegadas.
Hugo envió un mensaje diciendo que estaba en posición con el equipo de cámara, filmando desde la distancia. Javier tenía otros 3 cámaras de su equipo documental posicionados por el aeropuerto, todos con instrucciones de documentarlo todo. A las 10:15 de la mañana, Camila salió de la terminal vestida de civil, vaqueros y un jersey negro que Javier le había comprado para su aniversario hacía 2 años. Parecía cansada, pero hermosa. Su rostro se iluminó cuando los vio. «Mis chicos». Dejó caer su bolsa y corrió hacia ellos, con los brazos extendidos. Carlos llegó primero. Javier vio a su hijo abrazar a su madre, lo vio esconder la cara en su hombro para ocultar sus lágrimas. Lágrimas de pérdida, no de alegría. Pero Camila no notaría la diferencia. Luego fue el turno de Javier. Ella le rodeó con sus brazos y él olió su perfume, algo nuevo, algo que nunca le había comprado, y sintió la extrañeza de su cuerpo después de 8 meses de separación. «Te he echado tanto de menos», le susurró al oído. «Nosotros también te hemos echado de menos», dijo Javier, y lo decía en serio. Echaba de menos a la mujer que había creído que era. Recogieron su equipaje y caminaron hacia el coche. Camila parloteaba sobre el vuelo, sobre lo bien que se sentía estar en casa, sobre todas las cosas que quería hacer en familia. Javier asentía y sonreía y odiaba cada segundo. Su teléfono vibró con un mensaje de Hugo: «Lo tengo todo. Nos vemos en tu casa en 1 hora». En casa, Carlos y Javier sirvieron el desayuno prometido mientras Camila se duchaba. Javier se dio cuenta de que se había llevado el teléfono al baño. 15 minutos después, salió con aspecto renovado y se sentó a comer. «Esto es perfecto», dijo, apretando la mano de Javier sobre la mesa. «Vosotros 2 habéis mantenido todo en marcha tan bien. Estoy muy orgullosa de ambos». «Teníamos un buen sistema», dijo Javier con calma. «Carlos y yo nos convertimos en un gran equipo». «Me lo imagino». Camila se giró hacia Carlos. «¿Qué tal el colegio? Has estado muy callado sobre tus notas en nuestras llamadas». «Bien», dijo Carlos, revolviendo la comida en su plato. «Solo ocupado». Camila frunció el ceño ligeramente, pero no insistió. «Bueno, ya estoy en casa. Podemos volver a la normalidad». «¿Normalidad? Como si tal cosa existiera ya». El teléfono de Javier vibró de nuevo. «Un mensaje de Iván Laguna, el abogado de la familia. Recibí tu mensaje. Pásate esta tarde. Trae todo lo que tengas». «Cariño», dijo Javier con cuidado. «Tengo que salir un par de horas. Asuntos del documental. Tú y Carlos podéis poneros al día». La cara de Camila decayó. «¿Ya? Acabo de llegar a casa». «Lo sé. Lo siento, pero es urgente. Volveré para la cena». Le besó la frente un beso de Judas y se fue. Hugo esperaba en la oficina de Javier en el centro, con 3 discos duros y un portátil extendido sobre el escritorio. «Dime que tienes algo», dijo Javier. Hugo giró la pantalla del portátil hacia él. «Lo tengo todo». La grabación de vigilancia mostraba a Camila caminando por el aeropuerto, deteniéndose para enviar un mensaje, sonriendo a su teléfono. Hugo había hackeado el wifi del aeropuerto técnicamente ilegal, pero a Javier no le importaba y había capturado su mensaje: «Llegué bien. Ya te echo de menos. Qué ganas de que llegue Cancún». La respuesta provenía de un número que Hugo había rastreado hasta el coronel Damián Valdés: 3 semanas. «Haré las reservas». «Están planeando otra reunión», dijo Javier secamente. «Cancún en 3 semanas. Hay más». Hugo sacó los registros bancarios. «Camila ha estado usando una tarjeta de crédito que no conoces. ¿Ves estos cargos? Hoteles en diferentes ciudades durante sus supuestos ejercicios de entrenamiento. Siempre emparejados con cargos de la tarjeta de Valdés en los mismos lugares». Javier estudió las pruebas. 5 ciudades diferentes en los últimos 4 meses. Siempre viajes de fin de semana. Siempre el mismo patrón. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. Hugo sacó registros anteriores. «Por lo que puedo decir, 6 meses. Empezó unos 2 meses después de su despliegue. 6 meses de mentiras. 6 meses de traición.
Mientras Javier criaba solo a su hijo y esperaba fielmente su regreso. Hay algo más, dijo Hugo. Hablé con mi contacto en la base. Valdés tiene un historial. No es su primera aventura con una subordinada, pero tiene contactos. Su suegro es un general retirado con influencia en la Sedena. Así es como consigue que lo asciendan y lo trasladen antes de que los escándalos lo alcancen. Así que ya lo ha hecho antes, al menos 2 veces que mi fuente sepa. Ambas veces, las mujeres fueron reasignadas discretamente. Daño en sus carreras para ellas. Nada para él. Javier sintió que una furia fría se apoderaba de sus huesos. ¿Y la esposa de Valdés? Hugo sacó fotos de vigilancia de Sofía Valdés, una mujer delgada con ojos cansados fotografiada fuera de la oficina de un abogado en Guadalajara hacía 2 días. Ella lo sabe, dijo. Va a pedir el divorcio, según mi fuente en el bufete. Valdés aún no lo sabe. Ha estado reuniendo sus propias pruebas. Una idea empezó a formarse en la mente de Javier. Consígueme su información de contacto. Javier, ¿qué estás planeando? Algo que nunca verán venir. Capítulo 3. El arquitecto. Javier estaba en el bufete de Iván Laguna, mirando el horizonte de Monterrey mientras Iván revisaba las pruebas extendidas sobre la mesa de conferencias. El abogado, de 58 años, con barba canosa e implacable en los tribunales, había gestionado los contratos comerciales de Javier durante años. Ahora se encargaba de la disolución de su matrimonio. Esto es irrefutable, dijo Iván finalmente. Pruebas en vídeo, registros financieros, mensajes de texto, documentación de viajes. Podrías pedir el divorcio hoy mismo y quedarte con todo. No quiero el divorcio, dijo Javier en voz baja. Iván levantó la vista bruscamente. Javier. Todavía no. No así. Entonces, ¿qué quieres? Javier se apartó de la ventana. Quiero verlos destruidos. A los dos. Quiero que sus carreras terminen, sus reputaciones se arruinen, sus mentiras queden expuestas tan a fondo que todo el mundo sepa exactamente quiénes son. Iván se reclinó en su silla, estudiando a su cliente. Eso no es un consejo legal lo que pides. No. Es estrategia. Una lenta sonrisa cruzó el rostro de Iván. Dime en qué estás pensando. Javier expuso su plan. Se había estado formando desde el aeropuerto, cristalizando a medida que se acumulaban las pruebas de Hugo. Era elaborado, posiblemente ilegal en algunos puntos, y requeriría una ejecución perfecta. Pero Javier Mendoza no había construido una carrera a base de documentales seguros y fáciles. La había construido exponiendo la verdad, por muy fea que fuera. El coronel Valdés tiene estatus de protección a través de su suegro, comenzó Javier, pero su esposa va a pedir el divorcio. Ella tiene sus propias pruebas, pero se centran en la infidelidad financiera y la negligencia. ¿Y si combinamos nuestros casos? ¿Quieres aliarte con la esposa de Valdés? Quiero darle la munición para destruirlo por completo. A cambio, ella me ayuda a exponer la conducta de Camila. Que un oficial superior tenga una aventura con una subordinada es un delito de consejo de guerra. Camila pierde su carrera. Valdés lo pierde todo. Carrera, familia, reputación. ¿Y tú? Preguntó Iván. ¿Qué obtienes? La custodia de Carlos, la casa y la satisfacción de verlos enfrentar las consecuencias. Iván golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Es arriesgado. Si Camila se entera de esto antes de que estés listo, podría cubrir sus huellas. Valdés definitivamente tiene los contactos para enterrar pruebas. Por eso nos movemos rápido y de forma completa. Como un documental. Reunir todo el metraje, editarlo en algo innegable, y luego publicarlo todo de una vez. Sin aviso, sin oportunidad de manipular la narrativa. Necesitarás cooperación militar. Alguien de dentro que pueda asegurar que las pruebas lleguen a los canales adecuados. Javier sacó su teléfono y le mostró a Iván un intercambio de mensajes de esa mañana. Capitán Elisa Osorio, fiscal militar destinada en la base militar Centauro del Norte. Ha estado investigando a Valdés durante los últimos 2 años bajo sospecha de confraternización y abuso de autoridad. Tenía piezas, pero nunca suficientes para procesar. Estoy a punto de darle un caso completo.
Iván silbó por lo bajo. Has estado ocupado. No he malgastado 20 años aprendiendo a derribar a gente poderosa. Pasaron las siguientes 3 horas planeando. Iván se encargaría del marco legal, papeles de divorcio listos para presentar, acuerdos de custodia, protección de activos financieros. Javier continuaría con la vigilancia y la recopilación de pruebas, y juntos coordinarían con Sofía Valdés y Elisa Osorio para construir un caso tan completo que ninguna influencia militar pudiera enterrarlo. Una pregunta, dijo Iván mientras Javier se preparaba para irse. Carlos. ¿Sabe lo que estás planeando? Sabe que no voy a dejarlo pasar. Va a quedar atrapado en el fuego cruzado. El fin de la carrera de su madre, el escándalo público, la atención de los medios. ¿Estás preparado para eso? Javier pensó en su hijo llorando en el coche el día anterior. En los 8 meses que Carlos había sufrido la ausencia de su madre mientras ella los traicionaba. En los años de mentiras que Carlos descubriría a medida que esto se desarrollara. Carlos merece la verdad, dijo Javier. Y merece ver que las acciones tienen consecuencias. Su madre le enseñó sobre el honor y el deber. Ahora aprenderá que esas palabras realmente significan algo. Esa noche, Javier sentó a Carlos en el despacho. Necesito decirte lo que estoy planeando, dijo Javier, porque se va a poner feo, y mereces saber lo que viene. Le expuso todo, las pruebas, la estrategia, el cronograma. Carlos escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones, shock, ira, tristeza y, finalmente, una sombría determinación. ¿Cuándo?, preguntó Carlos. En 3 semanas. Cuando se supone que se reunirán en Cancún. Ahí es cuando lo soltaremos. ¿Por qué esperar? Porque necesitamos que cometan más actos que sirvan de prueba. Necesito un vídeo de ellos juntos en Cancún. Necesito más documentación de la aventura. Cuantas más pruebas tengamos, menos podrán negar o minimizar. Carlos asintió lentamente. ¿Y mamá? ¿Sospecha algo? No. Cree que se ha salido con la suya. Ese es su error. Papá, la voz de Carlos se quebró. ¿Hay alguna posibilidad de que todo esto esté mal? ¿De que tal vez haya una explicación? Javier mostró las grabaciones de vigilancia en su ordenador, los cargos del hotel, los mensajes de texto, el vídeo de la base. Dejó que Carlos lo viera todo. Ojalá la hubiera, dijo Javier en voz baja. Pero no la hay. Lo siento, amigo. Carlos observó en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando el vídeo terminó, se secó los ojos y enderezó los hombros. Vale, dijo. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que actúes con normalidad. Ve a la escuela. Sé su hijo. No reveles nada. ¿Puedes hacer eso? Ya llevo 2 días haciéndolo. Lo sé. Y estoy orgulloso de ti. A la mañana siguiente, Javier recibió un correo electrónico seguro de Elisa Osorio. Habían hablado brevemente por teléfono el día anterior, y ella se había mostrado cautelosa pero interesada. Ahora, estaba totalmente dentro. Señor Mendoza, he revisado las pruebas preliminares que compartió. Si tiene documentación de una aventura en curso entre la mayor Estrada y el coronel Valdés, puedo garantizar un procesamiento. Pero necesito pruebas exhaustivas, testimonios de testigos presenciales, comunicaciones, registros de viaje y pruebas en vídeo que muestren tanto la aventura como cualquier abuso de autoridad. Seré franca con usted. El coronel Valdés ha evadido la rendición de cuentas 2 veces antes. Es cuidadoso, tiene contactos y sabe cómo funciona el sistema. Si vamos a hacer esto, tenemos que golpearlo tan fuerte que no pueda recuperarse. Las medias tintas solo lo alertarán y le darán tiempo para destruir pruebas. Entiendo que su motivación es personal, pero necesito que entienda la mía. He visto a Valdés dañar carreras y manipular a mujeres bajo su mando durante años. La mayor Estrada puede no ser inocente, pero no es la primera subordinada a la que ha apuntado. Asegurémonos de que sea la última. Capitán Elisa Osorio, Justicia Militar. Javier respondió de inmediato, compartiendo el archivo de pruebas completo. 2 horas después, sonó su teléfono. Señor Mendoza, este es un trabajo notable, dijo Elisa.
Con este nivel de documentación, puedo presentar cargos de confraternización, conducta impropia de un oficial y abuso de autoridad. Ambos se enfrentarán a un consejo de guerra. ¿Cuál es el cronograma? Necesito confirmación de que siguen involucrados. Sus pruebas son del despliegue. Si continúan la aventura en territorio nacional, fortalece exponencialmente el caso. Se reúnen en Cancún en 3 semanas. Lo documentaré todo. Bien. Necesitaré que testifique cuando llegue el momento. Al igual que su hijo. ¿Están preparados para eso? Javier miró hacia la habitación de Carlos. Lo estamos. Entonces, vamos a hundirlos. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un cuidadoso teatro. Camila se reincorporó a la vida familiar, aparentemente sin darse cuenta de que estaba siendo documentada constantemente. Javier tenía cámaras por toda la casa legal en Nuevo León que los propietarios graben en su propia propiedad, capturando cada momento. Ella llamó por vídeo a Valdés cuando pensaba que Javier y Carlos dormían. Javier lo grabó todo. Hizo planes para Cancún, alegando que era una reunión militar. Javier rastreó la reserva del hotel hasta la misma tarjeta de crédito que había usado para aventuras anteriores. Le dijo a Carlos que estaba orgullosa de él por mantener unida a la familia. Javier también capturó eso. La máxima hipocresía. Y cada noche, Javier editaba imágenes en su despacho, construyendo un documental que serviría como prueba de cargo. Lo llamó El regreso a casa y lo estructuró como sus otras piezas de investigación: establecer la relación, mostrar la traición, documentar el patrón, probar el caso. Hugo pasó una noche para revisar el primer corte. Jesús, Javier dijo cuando terminó. Esto es devastador. Tiene que serlo. ¿Y después? Cuando todo esto salga a la luz. ¿Qué pasa? ¿Tu carrera? Has construido tu reputación en el trabajo documental objetivo. Esto es profundamente personal. Algunos dirán que has perdido tu objetividad, que solo eres un marido despechado buscando venganza. Javier consideró esto. Entonces que lo digan. He pasado 20 años demostrando que la verdad importa, que la gente poderosa necesita enfrentar consecuencias. Si no puedo aplicar eso a mi propia vida, ¿cuál era el punto? 5 días antes de Cancún, Javier recibió una llamada de Sofía Valdés. Señor Mendoza, soy Sofía. Su abogado me dio su número. Su voz era firme, pero Javier escuchó el dolor subyacente. Lo reconoció porque él llevaba la misma herida. Señora Valdés, gracias por llamar. He visto sus pruebas. Coinciden con lo que he reunido durante el último año. Mi abogado cree que podemos coordinar nuestros casos. Yo también lo creo. Señor Mendoza. Javier. Quiero que entienda algo. No le odio ni a usted ni a su esposa. Estoy enfadada, sí. ¿Traicionada? Absolutamente. Pero ya he pasado por esto antes con Damián. Él es así. Su esposa puede ser muchas cosas, pero no es la villana aquí. Ella también es su víctima. La mandíbula de Javier se tensó. Es una adulta que tomó decisiones conscientes para traicionar a su familia. Es una oficial subordinada en una relación con su oficial al mando. La dinámica de poder lo complica. No lo suficiente como para excusarlo. Sofía suspiró. No tenemos que estar de acuerdo en eso, pero podemos estar de acuerdo en que ambos necesitan enfrentar consecuencias. ¿Me enviará su archivo completo? Javier lo compartió todo. 2 horas después, Sofía volvió a llamar. Esto es más de lo que tenía. Mucho más. Con esto, mi divorcio se vuelve simple. Y Damián. No solo perderá su carrera. Perderá su pensión, su reputación, posiblemente enfrente cargos criminales. Bien. Javier, ¿estás seguro de que quiere hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Su esposa también lo perderá todo. Su carrera, su reputación, posiblemente su relación con su hijo. ¿Está preparado para eso? Javier pensó en la cara de Carlos en el aeropuerto, en los 8 meses de espera leal, en las mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Estoy preparado, dijo. Entonces, terminemos con esto.
Capítulo 4. Rumbo a Cancún. La mañana en que Camila partió para Cancún, Javier volvió a prepararle su desayuno favorito, una ironía que no pasó desapercibida para Carlos, quien ayudó en silencio a su padre a cocinar mientras Camila se duchaba y hacía las maletas arriba. Esto se siente mal, susurró Carlos mientras ponía la mesa. Como si estuviéramos tendiendo una trampa. Estamos tendiendo una trampa, replicó Javier, y ella va a caer de lleno en ella. Camila bajó a las 8 de la mañana, arrastrando su maleta. Vestía ropa de civil, vaqueros oscuros y una blusa burdeos que Javier nunca había visto. Comprada para Valdés, probablemente. Todo se sentía contaminado ahora. No teníais que haber hecho todo esto, chicos, dijo, besando la frente de Carlos y luego la mejilla de Javier. Solo estaré fuera 3 días. Reunión militar, ¿verdad?, preguntó Javier, con voz neutra. ¿Con tu antigua unidad? Exacto. Ceremonias aburridas e historias de guerra. Volveré el domingo por la noche. Las mentiras le salían con tanta facilidad. Javier se preguntó cómo no se había dado cuenta antes. La comodidad casual con el engaño. La habilidad de mirarlo a los ojos y fabricar escenarios enteros. Diviértete, dijo Javier, apretando su mano. Saluda a tus amigos de nuestra parte. Después de que Camila se fuera al aeropuerto, Javier y Carlos se pusieron en acción de inmediato. Hugo llegó con el equipo a las 8:30 de la mañana, y a las 9 ya estaban en el aire en un vuelo charter a Cancún. Javier lo había reservado hacía semanas, tan pronto como confirmó los planes de viaje de Camila. Realmente la estás siguiendo por todo el país, dijo Hugo, revisando el equipo de cámara. Estoy documentando a un sujeto de documental, corrigió Javier. Hay una diferencia. Hugo resopló. Sigue diciéndote eso. Aterrizaron en Cancún al mediodía y se registraron en un hotel a 3 manzanas de donde Camila y Valdés tenían reservas. Javier tenía un equipo de 4 cámaras apostados por la ciudad, en el aeropuerto, fuera del hotel y en unidades móviles listas para seguir a los sujetos. Iván Laguna había volado por separado y ya estaba coordinando con el abogado de divorcios de Sofía Valdés. Elisa Osorio había organizado la vigilancia a través de la policía militar, operando bajo la apariencia de una investigación separada. Todo estaba convergiendo. El teléfono de Javier vibró a las 2:15 de la tarde, mensaje de su equipo del aeropuerto, sujeto llegando. Bajando a recogida de equipajes. Sin signos visibles de estar al tanto. Ya está aquí, dijo Javier a Hugo. Movámonos. Tomaron posiciones en el vestíbulo del hotel, con las cámaras ocultas en maletines y bolsos de hombro, equipo de calidad profesional disfrazado de equipo turístico. Javier había aprendido hacía años que la mejor vigilancia parecía completamente ordinaria. Camila llegó a las 3:30 de la tarde, registrándose con su propio nombre. Subió a su habitación. Javier tenía el número gracias al hackeo del sistema del hotel por parte de Hugo y permaneció allí durante 40 minutos. La cámara térmica de Javier, apuntando a su ventana desde el otro lado de la calle, la mostraba moviéndose, probablemente duchándose y cambiándose. A las 4:20 de la tarde, el coronel Damián Valdés llegó en un coche de alquiler. El equipo de calle de Javier lo capturó aparcando, entrando en el vestíbulo y subiendo en el ascensor. Fue directamente a la habitación de Camila y llamó. 3 minutos después, a través de la cámara térmica, Javier vio cómo 2 firmas de calor se fusionaban en una. Lo tengo, dijo Hugo, marcando la hora. Documentación de su encuentro a solas en una habitación de hotel. Eso es prueba de oportunidad. No es suficiente, dijo Javier. Necesito pruebas de la aventura, no solo de la oportunidad. Esperamos. Salieron a las 6 de la tarde, Valdés con ropa de civil que parecía cara, camisa a medida, vaqueros de diseño. Caminaron 3 manzanas hasta un restaurante, se sentaron en una mesa de esquina y pidieron vino. El equipo de Javier estaba dentro, con las cámaras grabando desde múltiples ángulos. Javier observaba a través de una transmisión en vivo en su tableta. Se sentaron cerca, compartieron comida de sus platos, y a mitad de la cena, Valdés extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Camila abiertamente. Ya no se escondían. En Cancún, lejos de la base, se sentían seguros. ¿Estás grabando esto?, confirmó Javier con su cámara interior. Desde todos los ángulos. Metraje claro de intimidad física. Esto,
combinado con la reunión en el hotel, deja la intención bastante clara. Después de la cena, caminaron por el centro de Cancún de la mano. Javier los siguió a distancia, grabando con su propia cámara. Se detuvieron frente a una joyería y Valdés acercó a Camila, besándola a la vista de todos. Javier hizo zoom, capturando cada detalle. Detrás de él, Hugo murmuró: «Jesús, ni siquiera intentan ocultarlo». «¿Por qué iban a hacerlo?», dijo Javier con amargura. «Creen que están a salvo». Solo dos personas enamoradas en un viaje de fin de semana. Sin consecuencias. Regresaron al hotel a las 9 de la noche. La cámara térmica de Javier los mostró en la habitación de Camila hasta la mañana. El día siguiente siguió un patrón similar. Desayuno juntos. Compras. Valdés le compró un collar a Camila, capturado por la cámara de Javier. Almuerzo en un restaurante diferente. Una película en un cine de autor. Todo lo que haría una pareja. Todo lo que Javier solía hacer con Camila antes del ejército, antes de Valdés, antes de que todo se desmoronara. Esa noche, Javier se reunió con Elisa Osorio en una sala de conferencias de un bufete de abogados del centro. Había volado discretamente, revisando las pruebas a medida que llegaban. «Esta es una documentación extraordinaria», dijo, desplazándose por los archivos de vídeo. Reuniones en hoteles, muestras públicas de afecto, pruebas de regalos. Combinado con sus pruebas existentes del despliegue, puedo probar una confraternización continua entre un oficial y una subordinada. Eso es un delito de consejo de guerra para ambos. ¿Cuándo actúa?, preguntó Javier. El lunes por la mañana. Presentaré los cargos a través de la Oficina de Justicia Militar. La Policía Militar interrogará a ambos sujetos por separado. Con este nivel de pruebas, no tendrán defensa. ¿Y los contactos de Valdés? ¿Su suegro? Elisa sonrió sombríamente. He estado construyendo un expediente durante 2 años. Sus pruebas fueron la pieza final. Pero también he documentado el patrón de comportamiento de Valdés con otras subordinadas. El general Reyes, suegro de Valdés, ha protegido a su yerno antes, pero su propia hija se está divorciando de Valdés. Y me he asegurado de que el general Reyes sepa que si interfiere en esta acusación, haré pública su protección de las anteriores faltas de Valdés. No va a arriesgar su propia reputación para salvar a Valdés ahora. Javier asintió lentamente. Así que esto funciona de verdad. Realmente enfrentarán consecuencias. Así es. Necesitaré que usted y Carlos proporcionen declaraciones y posiblemente testifiquen en el Consejo de Guerra. ¿Están preparados para eso? Estamos preparados. Señor Mendoza. Javier. Necesito preguntar, ¿por qué de esta manera? Podría haber confrontado a su esposa en privado, pedir el divorcio, evitar todo este espectáculo. ¿Por qué la elaborada recopilación de pruebas? Javier pensó en su carrera, en los políticos corruptos y criminales corporativos que había expuesto, en las víctimas que le habían agradecido por hacerles justicia. ¿Por qué he pasado mi carrera mostrando que la gente poderosa no recibe un trato especial solo porque son poderosos? He documentado abusos y exigido responsabilidades. Y cuando me pasó a mí, a mi familia, no podía simplemente mirar para otro lado. Si creo en las consecuencias para los demás, tengo que creer en ellas para mí. Aunque destruirá la carrera de su esposa. Ella destruyó a nuestra familia primero. Solo me estoy asegurando de que todo el mundo sepa por qué. El domingo por la mañana, Javier recibió una llamada de Sofía Valdés. Está sucediendo, dijo. Mañana por la mañana, le entrego a Damián los papeles del divorcio. Los cargos militares se presentan simultáneamente. No se lo esperará. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Javier. Sinceramente, estoy aliviada. He sabido de sus infidelidades durante años. Me quedé por mis hijas, por su carrera, porque pensé que podía arreglarlo. Pero no puedes arreglar a alguien que no cree que está roto. Señora Valdés. Sofía, por favor. Sofía, gracias por coordinar esto. Sé que no es fácil. Somos supervivientes, Javier. Sobrevivimos a la traición. Ahora nos aseguramos de que ellos sobrevivan a las consecuencias.
El vuelo de Camila de regreso a Monterrey salía a las 3 de la tarde. Javier y Hugo tomaron un vuelo anterior. Llegando a casa a las 6 de la tarde, Carlos esperaba con su vecina, la señora Beatriz Corona, quien había aceptado quedarse con él mientras Javier estaba fuera. «¿Qué tal el viaje?», preguntó inocentemente la señora Corona. «Productivo», dijo Javier. «Conseguí todo lo que necesitaba». Después de que ella se fuera, Carlos miró a su padre. «¿Entonces, está hecho? ¿Lo tienes todo?» «Todo». «¿Qué pasa mañana?» «Mañana, el mundo de tu madre se acaba». Capítulo 5. Comienza el ajuste de cuentas. Camila regresó a casa el domingo por la noche, agotada pero feliz. O al menos actuaba bien la felicidad. Javier la observó deshacer las maletas, colgando ropa que olía a una colonia desconocida, y no sintió más que una fría satisfacción. «¿Qué tal tu reunión?», preguntó. «Bien». «Agotadora». «Ya sabes cómo es. Muchas historias antiguas y ponerse al día». Bostezó. «Voy a ducharme y a irme directa a la cama». «Suena bien. Nos vemos por la mañana». Las mentiras continuaban, fáciles y practicadas. Pero mañana por la mañana, las mentiras terminarían. Javier se quedó despierto hasta tarde en su despacho, revisando la documentación final con Iván Laguna por videollamada. «Elisa Osorio presenta los cargos a las 0800 de mañana», dijo Iván. «La policía militar traerá tanto a Valdés como a tu esposa para interrogarlos a las 0900. Simultáneamente, el abogado de Sofía le entrega a Valdés los papeles del divorcio. Va a tener el peor lunes de su vida». ¿Y la respuesta de Camila? ¿Le asignan un abogado? Tiene derecho a un abogado de defensa militar, sí. Pero Javier, las pruebas son abrumadoras. Su abogado probablemente le aconsejará que acepte la responsabilidad y trate de minimizar los daños. Aquí no hay defensa que valga. Bien. También he preparado tu demanda de divorcio. Puedes presentar los papeles cuando estés listo. Recomiendo esperar hasta después de que la investigación militar sea pública para que no pueda alegar que estás tomando represalias. ¿Cuánto tardará en ser público? Una vez que se presentan los cargos y comienzan las investigaciones, la noticia se extiende rápido en los círculos militares. Dale 48 horas, quizás menos. Luego presentas los papeles y pides la custodia total. Javier asintió. Carlos y yo estamos listos. Javier, una cosa más. ¿Estás preparado para las repercusiones? Camila estará enfadada, posiblemente vengativa. Podría intentar poner a Carlos en tu contra, afirmar que saboteaste su carrera por despecho. Los medios podrían presentarte como el marido vengativo. Que lo intenten. Tengo pruebas en vídeo de cada mentira que ha dicho. Tengo documentación de la aventura. Tengo pruebas de que eligió el adulterio por encima de su familia. La verdad es mi defensa. El lunes por la mañana amaneció gris y frío, a juego con el humor de Javier. Preparó el desayuno mientras Camila se alistaba para el trabajo. Llevaba su uniforme, comprobando su apariencia en el espejo, ajustando con orgullo su insignia de rango. «Te ves impecable», dijo Javier. «Gracias. Hoy hay una importante sesión informativa de entrenamiento. Quiero causar una buena impresión». «Seguro que lo harás». Le dio un beso de despedida a las 7:30 de la mañana y se dirigió a la base. Javier vio su coche desaparecer por la esquina, luego llamó a Carlos desde su habitación. «Está sucediendo», dijo Javier. «Ahora mismo». Se sentaron juntos en el despacho, mirando el reloj. Las 8 de la mañana llegaron y pasaron. Luego las 9. El teléfono de Javier vibró a las 9:17 de la mañana con un mensaje de Elisa Osorio, sujetos bajo custodia para interrogatorio. Cargos presentados. No hay vuelta atrás. Javier le mostró el mensaje a Carlos. El rostro de su hijo estaba pálido pero decidido. ¿Estás bien?, preguntó Javier. No. Pero lo estaré. A las 9:45 de la mañana, sonó el teléfono de Javier. ¿Camila? Su voz temblaba, apenas controlada. Javier, necesito que me escuches con mucha atención. No reacciones. No digas nada hasta que te haya explicado lo que está pasando.
Estoy en la base. La policía militar acaba de traerme para interrogarme. Están investigando. Su voz se quebró. Están investigando acusaciones de confraternización con un oficial superior. Javier dejó que el silencio se apoderara de la línea, dándole tiempo para continuar. No sé qué creen que tienen, pero todo esto es un malentendido. Alguien claramente me la tiene jurada. Quizás un colega celoso o, Camila, para. Algo en su tono la hizo detenerse. Se lo de Valdés, dijo Javier en voz baja. Lo sé desde hace 3 semanas. Tengo pruebas en vídeo, registros financieros, mensajes de texto, documentación de viajes. Lo tengo todo. Y se lo di a la fiscal militar. Silencio sepulcral al otro lado. Luego un susurro. ¿Qué? Estaba en la base cuando volviste a casa. Te vi cogiéndole la mano. Te seguí a Cancún. Lo documenté todo. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Javier, no lo entiendes. No es lo que. No. No te atrevas a intentar explicar esto. Te vi mentirme todos los días durante 3 semanas. Te vi decirle a Carlos que estabas orgullosa de él por mantener unida a nuestra familia mientras tú la estabas destruyendo. Lo tengo todo grabado. Su respiración era ahora entrecortada. ¿Por qué harías esto? Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo arreglado. ¿Podríamos? ¿Podríamos haber arreglado 6 meses de traición, 8 meses de mentiras? Tú tomaste tu decisión, Camila. Ahora yo tomo la mía. Maldito seas. Su voz se volvió fría. Me tendiste una trampa. Todo esto fue una trampa. Sí. Igual que tú nos atrapaste a Carlos y a mí en 8 meses de preguntarnos por qué parecías distante, por qué acortabas las llamadas, por qué actuabas de forma extraña. Pensamos que era el estrés del despliegue. Resulta que solo era la culpa de acostarte con tu jefe. No te atrevas a usar ese lenguaje sobre. Usaré el lenguaje que quiera. Estás a punto de ser sometida a un consejo de guerra por confraternización y conducta impropia de un oficial. Vas a perder tu carrera, y luego pediré el divorcio y la custodia total de Carlos. ¿Custodia? Javier, no. No puedes quitarme a Carlos. Ya lo he hecho. Lo sabe todo. Te vio en la base de la mano de Valdés. Ha visto los vídeos. Sabe qué clase de madre eres. Déjame hablar con él. Pon a Carlos al teléfono. No. Javier, por favor. Cometí errores, pero sigo siendo su madre. Déjame explicarle. No tienes nada que explicar. Tienes que vivir con las consecuencias. Adiós, Camila. Colgó. Le temblaban las manos, la adrenalina inundaba su sistema. Carlos estaba sentado en el sofá, habiendo escuchado cada palabra. ¿Quería hablar conmigo?, preguntó Carlos. Sí. Bien. No quiero hablar con ella. El teléfono de Javier volvió a sonar de inmediato. ¿Camila? Rechazó la llamada. Llamó 4 veces más en rápida sucesión. Javier bloqueó su número. A las 11 de la mañana, llamó Iván. La policía militar acaba de contactarme. La mayor Estrada solicita permiso para hablar con su familia. Les dije que no habría contacto a menos que fuera supervisado. También le han asignado una abogada defensora, la capitán Cristina Haro. Haro me llamó, tratando de obtener información sobre tus pruebas. Le envié un avance de lo que tenemos. Probablemente le aconsejará a su cliente que acepte un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué tipo de acuerdo? Renunciar a su comisión a cambio de evitar un consejo de guerra. Evitar la cárcel pero perder todos los beneficios y recibir una baja deshonrosa. Desde la perspectiva militar, es más limpio que un juicio público. ¿Y Valdés? Está en una posición peor. Múltiples cargos de confraternización, abuso de autoridad, y ahora el divorcio de Sofía es público. Se dice que su suegro se ha negado a atender sus llamadas. La capitán Osorio cree que será sometido a consejo de guerra de todos modos. Bien. A las 2 de la tarde,
Javier recibió un correo electrónico de la capitán Cristina Haro, la abogada de Camila. Señor Mendoza, represento a la mayor Camila Estrada en relación con la investigación militar. Entiendo que usted y su esposa están teniendo dificultades matrimoniales, pero creo que esta situación se ha escalado innecesariamente. Mi cliente está dispuesta a asistir a terapia de pareja y enmendar cualquier indiscreción matrimonial, pero destruir públicamente su carrera no ayuda a nadie, especialmente a su hijo. Me gustaría organizar una reunión entre usted, su esposa y nuestros respectivos abogados para discutir un camino a seguir que proteja los intereses de todos, particularmente los de su hijo. Por favor, llámeme a su mayor brevedad. Javier reenvió el correo a Iván con una sola palabra, no. Iván respondió, bien. Están tratando de minimizar las consecuencias. No interactúes. Esa noche, Javier y Carlos pidieron pizza y comieron en silencio. Carlos apenas probó su comida, claramente procesando los eventos del día. ¿Crees que luchará contra ello?, preguntó finalmente Carlos. Probablemente. Pero no puede ganar. Las pruebas son demasiado sólidas. Papá, ¿alguna vez te preguntas si esto fue demasiado duro? Como si, quizás, deberíamos haber hablado con ella primero. Javier pensó en esto cuidadosamente. Carlos, cuando expongo la corrupción en mis documentales, la gente a veces me pregunta lo mismo. ¿Por qué no darles la oportunidad de explicarse primero? Y siempre digo lo mismo. Las personas corruptas no se reforman cuando se las confronta en privado. Mienten, encubren y continúan. La única forma de detenerlos es hacer sus acciones públicas e innegables. Tu madre tuvo 8 meses para ser honesta. Eligió las mentiras todos los días. Lo sé. Es que sigue siendo mi madre. Lo es. Y tienes derecho a tener sentimientos complicados sobre esto. Puedes estar enfadado y dolido y aún así quererla. Esas cosas no se anulan entre sí. ¿Tú todavía la quieres? Javier consideró la pregunta honestamente. Quiero a la persona que pensé que era. Esa persona ya no existe. Quizás nunca existió. A las 8 de la tarde, sonó el timbre de Javier. Comprobó la cámara de seguridad. 2 policías militares y la capitán Cristina Haro. Señor Mendoza, dijo la capitán Haro cuando abrió la puerta. Lamento la intrusión, pero necesito hablar con usted y su hijo sobre la investigación. Mi abogado me aconsejó no tener contacto con los representantes de mi esposa. No estoy aquí en nombre de su esposa. Estoy aquí porque la investigación militar requiere declaraciones tanto de usted como de Carlos. La capitán Osorio me pidió que lo facilitara, ya que ya estoy involucrada en el caso. Javier los dejó entrar. Los policías militares fueron profesionales y corteses, explicando que necesitaban declaraciones formales sobre lo que Javier y Carlos habían observado y qué pruebas había reunido Javier. Durante 2 horas, Javier y Carlos dieron relatos detallados. Javier proporcionó copias de toda su documentación, vídeos, fotos, registros financieros, mensajes de texto, itinerarios de viaje. Los PM tomaron notas e hicieron preguntas aclaratorias. Señor Mendoza, dijo uno de los PM cuando terminaron, necesito preguntar, ¿es consciente de que algunos de sus métodos de vigilancia pueden haber sido ilegales? Específicamente, el hackeo de sistemas de hoteles y registros de teléfonos móviles. Soy consciente, dijo Javier con calma. Y estoy preparado para enfrentar cualquier consecuencia por mis métodos. Pero las pruebas de la aventura son abrumadoras, incluso sin el material obtenido de manera cuestionable. Las grabaciones de vídeo de lugares públicos, los testimonios de testigos y los registros de viajes se obtuvieron legalmente. El PM asintió. Solo quería que constara en acta. Para ser honesto, vemos este tipo de cosas más a menudo de lo que cree. Cónyuges reuniendo pruebas. Por lo general, son admisibles siempre que los hechos principales se verifiquen por medios legales. Después de que se fueran, Carlos parecía agotado. ¿Siempre es así? ¿Tus investigaciones? A veces. La verdad suele estar enterrada bajo capas de mentiras. Tienes que excavar a través de todo, documentarlo todo, hasta que no quede donde esconderse. Y la gente siempre se resiste. Siempre. Nadie se considera el villano de su propia historia.
Tu madre probablemente cree que ella es la víctima aquí, que yo soy el que está siendo irrazonable. Pero ella engañó. Nos mintió. Lo sé, amigo. Pero la gente tiene una increíble capacidad para el autoengaño. Reescriben la narrativa en sus cabezas hasta que son el héroe que tomó decisiones difíciles en circunstancias imposibles. Carlos se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, papá, gracias. ¿Por qué? Por no fingir que todo está bien. Por no obligarme a actuar como si esto no hubiera pasado. Los padres de algunos de mis amigos se divorciaron y les hicieron fingir que todo estaba bien, como si nada hubiera cambiado. Tú me estás permitiendo estar enfadado. Javier abrazó a su hijo. Tienes derecho a sentir lo que sientas. Enfado, tristeza, confusión, todo. Esto no es tu culpa y no tienes que fingir felicidad para nadie. Capítulo 6. El desenlace. Para el martes por la mañana, la noticia de la investigación se había extendido por los círculos militares. El teléfono de Javier no paraba de sonar con llamadas de periodistas que habían oído rumores de un caso de confraternización que involucraba a un oficial condecorado y a una mayor con un historial estelar. Javier rechazó todas las entrevistas. No se trataba de la atención de los medios. Se trataba de rendición de cuentas. A las 10 de la mañana, llamó Iván. La abogada de Camila está presionando para una reunión. Quieren discutir un acuerdo. Ella renuncia discretamente, tú accedes a no buscar la divulgación pública y arregláis los acuerdos de custodia. Sin divulgación pública. Esa es su mayor preocupación. La carrera de tu esposa está acabada de todos modos, pero quiere evitar ser un cuento con moraleja. Le preocupa su reputación. Javier se rió con amargura. Debería haber pensado en eso antes de acostarse con su oficial al mando. Javier, necesito que consideres algo. Si presionas por una divulgación pública total, cobertura mediática, registros judiciales detallados, se vuelve más difícil para Carlos. Sus amigos lo sabrán, sus maestros, todos en tu comunidad. Los niños pueden ser crueles. Carlos merece saber la verdad. Estoy de acuerdo. ¿Pero necesita saberlo el mundo entero? Javier pensó en esto. Su instinto como documentalista era exponerlo todo, hacer la historia pública para que la gente pudiera aprender de ella. Pero Carlos no era un sujeto en su documental. Era el hijo de Javier, y protegerlo tenía que ser lo primero. ¿Cuáles son los términos?, preguntó finalmente Javier. Camila renuncia a su comisión de inmediato. Baja deshonrosa. Renuncia a cualquier reclamación sobre la casa o la mitad de tus bienes. Obtienes la custodia total, y ella tiene derechos de visita supervisada únicamente. A cambio, mantienes las pruebas en privado. Sin exposición mediática, sin documental, sin divulgación pública más allá de lo requerido por los registros militares. ¿Eso es todo? Simplemente se va. Pierde su carrera, su reputación en los círculos militares y a su hijo. No se va limpia, Javier. Se va destruida, solo que en silencio. Javier pensó en la cara de Camila el primer día en casa, sonriendo mientras mentía sobre echarlos de menos. En Carlos llorando en el coche. En 8 meses de traición. Quiero una adición a los términos, dijo Javier. Tiene que decirle la verdad a Carlos. Cara a cara, supervisada. Tiene que admitir lo que hizo y por qué. Sin excusas, sin justificaciones. Se lo debe. Se lo propondré a su abogada. A las 2 de la tarde, Iván volvió a llamar. Ha aceptado. Reunión supervisada con Carlos. Divulgación completa este sábado en mi oficina. Después de eso, firma los papeles de renuncia y el acuerdo de divorcio. ¿Y Valdés? Valdés no va a conseguir un acuerdo. Osorio está presionando por un consejo de guerra completo. Ha tenido múltiples aventuras con subordinadas, y con el divorcio de Sofía haciéndose público, el ejército ya no puede protegerlo. Se enfrenta a una baja deshonrosa, pérdida de pensión y posible tiempo en la cárcel por conducta impropia. Bien. El miércoles por la mañana, Javier recibió una llamada de un número desconocido. Casi no contestó, pero la curiosidad pudo más. Señor Mendoza, soy el general Reyes.
La voz era cortante, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. El agarre de Javier sobre el teléfono se tensó. El general Reyes, suegro del coronel Valdés. Sí. Llamo para discutir la situación con el coronel Valdés y su esposa. No hay nada que discutir. Señor Mendoza, entiendo que esté enfadado. Tiene todo el derecho a estarlo. Pero le pido, por el bien de todos los involucrados, que considere permitir que este asunto se maneje discretamente. El coronel Valdés ha servido a este país durante 26 años. Y ha usado su posición para explotar sexualmente a subordinadas, interrumpió Javier. Incluida mi esposa. Esa es una acusación grave. Es un hecho documentado. La capitán Osorio tiene pruebas de al menos 2 aventuras anteriores entre el coronel Valdés y mujeres bajo su mando. Mi esposa es la última, no la primera. El general Reyes guardó silencio por un momento. Señor Mendoza, estoy dispuesto a hacer una oferta financiera sustancial a cambio de su discreción. ¿La pensión del coronel Valdés? ¿Su reputación? No valen nada para mí, general. He hecho una carrera exponiendo a hombres poderosos que creen que su posición los pone por encima de las consecuencias. ¿De verdad pensó que aceptaría un soborno para proteger a su yerno? Estoy tratando de proteger a mi hija y a mis nietos de la humillación. Entonces debería haber detenido a Valdés hace años en lugar de encubrirlo. Su hija se está divorciando de él. Merece algo mejor que un hombre que engaña en serie y manipula a sus subordinadas. Y esos nietos merecen saber que su padre no es un héroe. Es un depredador. Señor Mendoza, hemos terminado aquí. General, su yerno se enfrenta a un consejo de guerra. Si interfiere, la capitán Osorio me ha asegurado que hará pública su anterior protección a Valdés. Puede perder su reputación junto con la de él, o puede marcharse. Su elección. Javier colgó. Carlos había estado escuchando desde la puerta. ¿Ese era su suegro? Sí. Intentando hacer que esto desaparezca. Pero no va a desaparecer. No. No lo hará. El jueves por la mañana, Javier recibió otra llamada, esta vez de Sofía Valdés. Javier, quería darte las gracias, dijo. El divorcio está finalizado. Obtengo la custodia total de mis hijas, la casa y la mitad de la pensión de Damián. Bueno, lo que quede de ella después de que el ejército se lleve su parte. ¿Cómo lo están llevando tus hijas? Están enfadadas con su padre, confundidas por todo, pero son resilientes. Vamos a estar bien. Me alegro. Javier, sé que coordinamos acciones contra nuestros cónyuges, pero necesito que sepas algo. Lo que Camila hizo estuvo mal, pero estaba en una posición imposible. Damián es bueno manipulando a la gente, especialmente a las mujeres bajo su mando. Las hace sentir especiales, elegidas, como si fueran socias en algo más grande que ellas mismas. Luego usa esa conexión para explotarlas. ¿La estás defendiendo? No. Te estoy dando contexto. Lo que te hizo a ti y a Carlos es imperdonable, pero ella también es una víctima de los patrones de Damián. Quería que lo entendieras. Javier pensó en esto. No cambia nada. Lo sé. Pero quizás ayude a Carlos a entender mejor a su madre. Tomó decisiones terribles, pero no es un monstruo. Es una mujer que se vio envuelta en algo tóxico y destruyó a su familia en el proceso. Gracias por decírmelo. El viernes por la tarde, Javier sentó a Carlos para una conversación seria. Mañana te reunirás con tu madre. Te explicará lo que pasó y por qué. No tienes que perdonarla y no tienes que fingir que estás bien. Pero deberías escuchar. ¿Entendido? ¿Y si no quiero verla? Es tu decisión. Pero creo que te arrepentirás si no lo haces. Dentro de unos años, podrías tener preguntas. Mañana es tu oportunidad de obtener respuestas. Carlos asintió lentamente. ¿Estarás allí? Estaré en la habitación de al lado. Si me necesitas, solo llama. Vale. Lo haré. Capítulo 7. La confesión. El sábado por la mañana amaneció frío y despejado. Javier llevó a Carlos a la oficina de Iván Laguna en el centro de Monterrey,
sin hablar ninguno de los dos durante los 20 minutos de trayecto. Las manos de Carlos se apretaban y se relajaban en su regazo, una energía nerviosa que no podía contener. Recuerda, dijo Javier mientras aparcaban, no le debes nada. Ni perdón, ni comprensión. Solo escucha. Eso es todo. Tomaron el ascensor hasta el 8º piso. Iván los recibió en la recepción, con una expresión profesionalmente neutra. Ya está aquí, dijo Iván en voz baja. La capitán Aro está con ella. Estaré supervisando desde la sala de observación. Javier, tú también estarás allí. Carlos, tendrás un botón de pánico si necesitas terminar la conversación antes. Estaré bien, dijo Carlos, pero su voz temblaba. La sala de conferencias era austera, una mesa, sillas y una jarra de agua. Camila estaba sentada a un lado, pareciendo más pequeña de lo que Javier recordaba. Había envejecido años en una sola semana. Ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo recogido severamente, vestida de civil en lugar de su uniforme. La capitán Aro se sentó a su lado, como un amortiguador profesional. Camila se levantó cuando Carlos entró. Carlos, gracias por venir. Carlos no respondió, simplemente se sentó frente a ella. Javier observaba a través del espejo unidireccional, con el pecho oprimido por una rabia protectora. Voy a salir un momento, dijo la capitán Aro. Esta conversación es entre madre e hijo, pero estaré justo afuera si me necesitan. Después de que ella se fue, Camila y Carlos se sentaron en un pesado silencio. Finalmente, Camila habló. No sé por dónde empezar, dijo. He estado tratando de averiguar qué decirte durante días, y nada suena bien. Empieza por la verdad, dijo Carlos, con una voz más dura de lo que Javier le había oído nunca. Eso es lo que papá siempre dice. Solo di la verdad. Camila se estremeció. Vale. La verdad. Carlos, tuve una aventura con mi oficial al mando. Empezó hace unos 6 meses, 2 meses después de mi despliegue. Estuvo mal. Fue egoísta. Y destruyó a nuestra familia. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque estaba sola y asustada. Y el coronel Valdés me hizo sentir importante. Me prestó atención cuando me sentía invisible. Me hizo sentir que importaba. Tú nos importabas a nosotros, la voz de Carlos se quebró. Papá y yo estábamos en casa esperándote, contando los días, ¿y tú te acostabas con tu jefe porque te sentías sola? Carlos, no. No tienes derecho a poner excusas. Papá también estaba solo. Yo estaba solo. Te echábamos tanto de menos que dolía, pero no te traicionamos. No te mentimos todos los días. Fuimos fieles. Las lágrimas corrían por el rostro de Camila. Tienes razón. Tienes toda la razón. No hay excusa. Tomé decisiones terribles y herí a las 2 personas que más quiero en el mundo. ¿Nos quieres? Porque no lo parece. Parece que quieres al coronel Valdés. No lo quiero a él. Nunca lo quise. ¿Fue? Fue escapismo, una fantasía. Una forma de evitar lidiar con el estrés y el miedo del mando. Pero eso no lo hace aceptable. Carlos se inclinó hacia adelante, con los ojos fieros. Mamá, te vi en la base. Papá y yo fuimos a darte una sorpresa, y te vi de la mano de él, sonriéndole como solías sonreírle a papá. Y en ese momento, vi a toda mi familia desmoronarse. ¿Entiendes lo que se sintió? No puedo imaginarlo. No, no puedes. ¿Por qué no estabas allí? No has estado allí durante 8 meses. Lo elegiste a él por encima de nosotros, una y otra vez, todos los días. Lo sé. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Javier observó a su hijo enderezarse, encontrando una fuerza que Javier no sabía que poseía. Quiero preguntarte algo, y quiero una respuesta real, dijo Carlos. Cuando nos llamabas por vídeo, cuando me decías que estabas orgullosa de mí por ser fuerte, cuando le decías a papá que lo querías. ¿Mentías o lo decías en serio? Camila guardó silencio por un largo momento. Lo decía en serio. En esos momentos, cada palabra era sincera.
Pero luego colgaba y volvía con él, y lo compartimentaba. Me decía a mí misma que era diferente, que lo que pasaba en el extranjero no era real, que podía volver a casa y todo estaría bien. Pero no está bien. Nunca volverá a estar bien. Lo sé. ¿Entiendes que ya no confío en ti? ¿Que no sé si alguna vez lo haré? Sí. Bien. Porque necesitas entender lo que destruiste. No es solo tu carrera o tu matrimonio. Me destruiste a mí. Me hiciste dudar de todo lo que creía sobre el honor y el deber y la familia. Me hiciste tener miedo de confiar en nadie. Miedo de que todos los que quiero me traicionen al final. Camila se cubrió la cara con las manos, sollozando. Lo siento mucho, Carlos. Lo siento muchísimo. Un lo siento no lo arregla. Lo sé. A través del cristal, Javier sintió que se le rompía el corazón por su hijo, tan joven para aprender lecciones tan duras sobre la traición y las consecuencias. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Camila en voz baja. ¿Estás bien? ¿De verdad? No. Estoy enfadado, dolido y confundido. Pero sobreviviré. Papá se está asegurando de eso. Tu padre. Es un buen hombre. Mejor de lo que merezco. Sí, lo es. Carlos, sé que no tengo derecho a pedir esto. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que me perdones algún día? No ahora, lo sé, pero quizás dentro de unos años. Carlos pensó en esto cuidadosamente. Quizás. No lo sé. Ahora mismo, ni siquiera puedo mirarte sin sentirme mal. Pero papá dice que tengo derecho a tener sentimientos complicados, que puedo estar enfadado y aún así quererte. Con el tiempo. Así que quizás algún día. Pero no hoy. Es justo. Mamá, una pregunta más. Si pudieras volver atrás, si pudieras hacerlo de nuevo, ¿elegirías de otra manera? Camila miró a los ojos de su hijo. Sí. Sin dudarlo, os elegiría a ti y a tu padre cada vez. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo vivir con lo que he hecho. Carlos se levantó. Ya he terminado. Espera. Camila intentó tomar su mano, pero Carlos retrocedió. No me toques. Por favor. Vale. Lo entiendo. La voz de Camila era apenas un susurro. Carlos, te quiero. Sé que eso no significa mucho ahora, pero necesito que lo sepas. Yo también te quiero, mamá. Pero no me caes muy bien ahora mismo. Carlos salió. Javier lo encontró en el pasillo, atrayendo a su hijo en un fuerte abrazo. Carlos lloró en el hombro de Javier, sollozos profundos y desgarradores que se habían estado acumulando durante semanas. Estoy orgulloso de ti, susurró Javier. Fuiste muy fuerte ahí dentro. Duele mucho, papá. Lo sé. Pero lo enfrentaste. Eso requiere valor. La capitana Aro salió de la sala de conferencias, con expresión grave. La mayor Estrada está lista para firmar los papeles. Javier y Carlos se fueron a casa mientras Iván se encargaba de los procedimientos legales. 2 horas después, Iván llamó para confirmar. Camila había renunciado a su comisión, firmado los papeles del divorcio y aceptado visitas supervisadas únicamente. Se había acabado. Esa noche, Javier preparó la cena mientras Carlos hacía los deberes en la mesa de la cocina, intentando mantener algo de normalidad en sus vidas trastornadas. Papá, dijo Carlos durante una pausa, ¿qué le pasa al coronel Valdés? Su consejo de guerra está programado para el mes que viene. Se enfrenta a múltiples cargos. ¿Irá a la cárcel? Quizás. Probablemente no por mucho tiempo. Pero definitivamente perderá todo lo demás. Carrera, pensión, reputación. Bien. Javier miró a su hijo, viendo la dureza que no estaba allí hacía 8 meses. Carlos, necesito que entiendas algo. Lo que hicimos exponerlos, exigir consecuencias fue necesario. Pero no dejes que te vuelva cínico. No dejes que su traición envenene tu capacidad de confiar o amar. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Recordando que ellos tomaron decisiones, malas decisiones. Pero no todo el mundo toma esas decisiones.
Hay gente fiel, honesta y digna de confianza. Solo tienes que aprender a reconocer la diferencia. Como tú, como yo, como Hugo, como tu abuelo. Existimos. Capítulo 8. La caída. El consejo de guerra del coronel Damián Valdés comenzó un miércoles por la mañana a principios de noviembre. Javier asistió, sentado en la galería pública con Hugo e Iván. Carlos se quedó en casa, diciendo que ya había visto suficiente justicia para una vida. La sala era formal, estéril, exactamente lo que Javier esperaba de los procedimientos militares. Un panel de 5 oficiales actuaba como jurado. El coronel Valdés se sentó en la mesa de los acusados con su uniforme de gala, despojado de las insignias de mando, pareciendo más pequeño de lo que se veía en las grabaciones de vigilancia de Cancún. La capitán Elisa Osorio procesó con precisión clínica. Presentó como prueba los vídeos de Javier, los registros del hotel, testimonios de soldados de la base que habían presenciado una conducta inapropiada. Luego sacó sus propias pruebas, 2 quejas anteriores contra Valdés de subordinadas, ambas desestimadas discretamente cuando Valdés fue trasladado. El coronel Valdés tiene un patrón, dijo Osorio al panel. Identifica a subordinadas vulnerables, mujeres que sirven bajo su mando, y explota esa dinámica de poder para su propia gratificación. La mayor Estrada es la última víctima de este patrón, pero no es la primera, y si no lo detenemos ahora, no será la última. El abogado defensor de Valdés, un mayor de aspecto cansado que claramente sabía que tenía un caso perdido, intentó argumentar que las relaciones eran consentidas, que Valdés había cometido errores de juicio, pero no actos criminales. Osorio destruyó este argumento metódicamente. No existe una relación consentida entre un oficial al mando y una subordinada. El desequilibrio de poder hace imposible el consentimiento genuino. El coronel Valdés usó su rango, su autoridad y su posición para buscar aventuras con mujeres que no podían rechazarlo sin arriesgar sus carreras. Llamó a Sofía Valdés a testificar. La futura exesposa de Damián subió al estrado con tranquila dignidad, describiendo años de infidelidad, mentiras y manipulación. Me decía que era estrés laboral, dijo Sofía, que necesitaba espacio para descomprimirse. Luego encontraba recibos de hotel, registros telefónicos, pruebas de otras mujeres. Cuando lo confrontaba, se disculpaba, prometía cambiar, juraba que era la última vez. Pero nunca lo era. ¿Por qué se quedó?, preguntó Osorio. Por mis hijas. Por su carrera. Porque creía que el matrimonio significaba superar los problemas. Pero llega un punto en que superar los problemas se convierte en permitir el abuso. Llegué a ese punto cuando vi las pruebas del señor Mendoza, cuando me di cuenta de que Damián no iba a cambiar, que así era él. Javier observó a Valdés durante todo el testimonio. El coronel permaneció rígido, con el rostro cuidadosamente neutral, pero Javier vio las grietas, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se aferraban a la mesa. Era un hombre viendo cómo su vida cuidadosamente construida se desmoronaba. Bien. Al segundo día, Osorio llamó a Javier a testificar. Subió al estrado y juró decir la verdad, algo que siempre había hecho, incluso cuando dolía. Señor Mendoza, por favor, describa al panel lo que presenció el 14 de octubre en la base militar Centauro del Norte. Javier relató la bienvenida, el momento en que Carlos vio a Camila y Valdés, las manos entrelazadas a escondidas, el lenguaje corporal íntimo. Y después de este descubrimiento, ¿qué hizo? Comencé a documentarlo todo. Soy un documentalista de investigación. Es lo que hago. Los seguí a Cancún. Grabé sus muestras públicas de afecto, sus reuniones en el hotel, sus compras juntos. Reuní registros financieros, mensajes de texto, itinerarios de viaje. Construí un caso completo que probaba la aventura en curso. ¿Por qué?, preguntó Osorio. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Javier miró directamente al coronel Valdés. Porque he pasado 20 años exponiendo a personas que abusan del poder, políticos que explotan a sus constituyentes, ejecutivos que estafan a sus empleados, depredadores que manipulan a los vulnerables. El coronel Valdés es todas esas cosas. Usó su rango para tener una aventura con una subordinada, manipuló a mi esposa y destruyó a mi familia. Quería asegurarme de que enfrentara las consecuencias. El abogado de Valdés lo contrainterrogó, tratando de pintar a Javier como un marido vengativo en busca de revancha. No es cierto, señor Mendoza,
¿Que estaba motivado por la ira personal en lugar de la justicia? Sí, dijo Javier simplemente. Estaba enfadado. Mi esposa me traicionó, y el coronel Valdés facilitó esa traición. Pero la ira no hace que las pruebas sean menos válidas. Él aún así cometió confraternización. Aún así abusó de su autoridad. Mi motivación no cambia sus acciones. Pero se tomó molestias extraordinarias. Hice mi trabajo. Investigué. Documenté. Y presenté pruebas. Es lo que hago profesionalmente. El hecho de que fuera personal no lo hace menos legítimo. Al tercer día, el panel deliberó durante 4 horas. Luego regresaron con su veredicto. Coronel Damián Valdés, este panel lo encuentra culpable de confraternización, conducta impropia de un oficial y abuso de autoridad. Por la presente, se le da de baja deshonrosa del ejército mexicano, se le despoja de su rango y se le confiscan todos los beneficios, incluida la pensión. Además, se le condena a 6 meses de reclusión, suspendidos bajo condición de buena conducta. El rostro de Valdés permaneció impasible, pero Javier vio que le temblaban las manos mientras el panel dictaba la sentencia. Baja deshonrosa, sin pensión, carrera destruida, reputación arruinada. Todo lo que había construido en 26 años, desaparecido. Justicia. Después del consejo de guerra, Javier salió al frío aire de noviembre. Hugo lo encontró junto a su coche. ¿Cómo te sientes?, preguntó Hugo. Vacío, admitió Javier. Pensé que me sentiría satisfecho, reivindicado. Pero solo me siento vacío. Eso es porque la venganza no cura las heridas, Javier. Solo hace que la gente rinda cuentas. La curación viene después. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, ¿no? Esa noche, Javier recibió un correo electrónico de Camila. Asunto, lo siento. Javier, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesitaba decir esto. Tenías razón al exponernos. Tenías razón al exigir consecuencias. Destruí a nuestra familia y merezco perderlo todo. No pido perdón. No pido otra oportunidad. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que hice. El consejo de guerra, escuchar el testimonio de Sofía Valdés, ver a Damián desmoronarse, me hizo darme cuenta de que no era especial. Solo era otra mujer a la que manipuló, otra subordinada que explotó. Eso no excusa mis decisiones, pero me ayuda a entenderlas. Por favor, cuida de Carlos. Es un buen chico y merece algo mejor de lo que le di. Eres mejor padre de lo que yo fui nunca. Siempre os querré a los dos, aunque no me lo merezca. Camila. Javier leyó el correo 2 veces y luego lo archivó sin responder. Algunas cosas no requerían respuesta. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde para importar. Capítulo 9. ¿La victoria? 3 semanas después, Javier estaba en su oficina, editando imágenes para un nuevo documental. Este sobre familias militares que lidian con el despliegue. Irónicamente, decidió continuar el proyecto, usando su propia experiencia para informar la narrativa, no como venganza o exposición, sino como una exploración honesta de cómo el despliegue tensiona a las familias y qué sucede cuando esas tensiones las rompen. Carlos llamó a la puerta de la oficina. Papá, ¿podemos hablar? Siempre, amigo. Pasa. Carlos se sentó en la silla de edición, con un aspecto más relajado que en meses. El colegio iba mejor. Se había reincorporado al equipo de fútbol. Sonreía más a menudo. He estado pensando en mamá, dijo Carlos. Sí. ¿Qué pasa con ella? Creo que quiero volver a verla. No de forma regular ni nada, pero quizás visitas supervisadas, como dice el acuerdo. Sigo enfadado, pero también la echo de menos. ¿Es raro? No es raro en absoluto. Eso se llama ser humano. ¿A ti te parecerá bien? Sé que la odias. No la odio, dijo Javier pensativamente. Odio lo que hizo. Hay una diferencia. Y si quieres tener una relación con ella, te apoyaré. Es tu madre. Tú decides lo que eso significa. Gracias, papá. Carlos, estoy orgulloso de ti. Sabes, la forma en que manejaste todo esto, la fuerza que mostraste.
Es notable. Aprendí de ti. Esa tarde, Javier recibió una llamada de Elisa Osorio. Señor Mendoza, quería ponerle al día sobre el coronel Valdés. Está apelando la baja de Sonrosa, alegando que las pruebas se obtuvieron de forma indebida. ¿Funcionará? No. La Junta de Revisión Militar ya ha desestimado la apelación. Está dando palos de ciego. ¿Y la sentencia de 6 meses? Cumplirá 3 meses y luego será liberado bajo libertad condicional supervisada. Después de eso, es un civil con una baja deshonrosa en su expediente. Buena suerte encontrando un empleo decente con eso. Javier se permitió un momento de satisfacción. Gracias por todo, capitán Osorio. Usted hizo esto posible. Usted lo hizo posible al reunir las pruebas. Yo solo procesé el caso. Pero Javier, un consejo de alguien que ha visto muchas de estas situaciones, no dejes que esto te defina. Expusiste la corrupción. Hiciste que la gente rindiera cuentas. Y protegiste a tu hijo. Eso es suficiente. No dejes que la venganza consuma lo que queda de tu vida. No lo haré, prometió Javier. Diciembre llegó con una nevada temprana. Javier y Carlos decoraron para Navidad, estableciendo nuevas tradiciones ahora que solo eran ellos dos. Hugo venía a cenar. Iván pasaba con actualizaciones legales. El divorcio estaba finalizado, la custodia resuelta, los bienes divididos. En Nochebuena, Javier y Carlos condujeron a la oficina de Iván para la primera visita supervisada de Carlos con Camila en un mes. Se veía mejor que la última vez que Javier la había visto. Más sana, más clara. Había comenzado terapia, según sus actualizaciones por mensaje de texto a las que Javier respondía ocasionalmente. Feliz Navidad, Carlos, dijo Camila, con voz vacilante. Feliz Navidad, mamá. Javier los observó sentados juntos en la sala de conferencias a través del espejo unidireccional. Hablaron del colegio, del equipo de fútbol de Carlos, de pequeñas cosas cotidianas que se sentían monumentales dado todo lo que había sucedido. Después de 30 minutos, Carlos abrazó a su madre para despedirse. No fue un abrazo largo, no del tipo que solían compartir, sino un comienzo. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Javier mientras conducían a casa. Bien. Sigue siendo raro, pero bien. Eso es bueno. Papá, ¿crees que alguna vez la perdonarás? Javier pensó en esto. No lo sé. Quizás algún día. Pero el perdón no significa olvidar o condonar lo que hizo. Solo significa dejar ir la ira lo suficiente como para seguir adelante. ¿Ya has llegado a ese punto? Cada vez más cerca. En Nochevieja, Javier recibió una llamada de Sofía Valdés. Javier, quería desearte un feliz año nuevo y darte las gracias de nuevo por todo. Mis hijas y yo estamos en un lugar mejor ahora. Estamos avanzando. Me alegro. ¿Cómo están ellas? Son resilientes. Enfadas con su padre, pero sanando. Empezamos terapia familiar, lo que ayuda. A veces preguntan por Carlos, ¿cómo lo está llevando? Lo está llevando bien. Es un chico fuerte. Se parece a su padre. Ella hizo una pausa. Javier, sé que nos unimos por circunstancias terribles, pero estoy agradecida de haberte conocido. Me mostraste que exigir responsabilidades no es cruel. Es necesario. Lo habrías descubierto por ti misma. Quizás. Pero tú lo hiciste más fácil. Después de colgar, Javier salió a su porche trasero. La noche era clara y fría, las estrellas nítidas contra el cielo negro. Un nuevo año se acercaba, lleno de posibilidades e incertidumbre. Hugo lo encontró allí una hora después, trayendo champán para la medianoche. ¿Cómo estás, de verdad?, preguntó Hugo. Sinceramente, estoy bien. Better than ok. Hice lo que creía correcto. Hice que la gente rindiera cuentas. Protegí a mi hijo. Y estoy reconstruyendo una vida que es honesta y real. ¿Sin remordimientos sobre cómo lo manejaste? Algunos. Podría haber sido menos despiadado en algunos puntos, quizás. Pero en general, no. Ellos tomaron decisiones. Yo tomé decisiones.
Y ahora todos vivimos con las consecuencias. Eso es muy filosófico para Nochevieja. He tenido tiempo para pensar. El reloj dio la medianoche. Los fuegos artificiales explotaron sobre el horizonte de Monterrey, colores brillantes contra la oscuridad invernal. Javier levantó una copa de champán. Por los nuevos comienzos, dijo. Por los nuevos comienzos, repitió Hugo. Javier pensó en su carrera. 20 años exponiendo la corrupción y exigiendo responsabilidades. Había derribado a senadores, ejecutivos y traficantes de personas. Y cuando la traición llamó a su propia puerta, había aplicado esos mismos principios sin dudar. Algunos podrían llamarlo venganza. Javier lo llamaba justicia. Carlos los encontró en el porche a las 12:15 de la noche. Papá, te lo perdiste. El descenso de la esfera. Vi los fuegos artificiales. Eso es suficiente. Feliz año nuevo, papá. Feliz año nuevo, Carlos. Se quedaron juntos, padre e hijo, viendo a la ciudad celebrar. Javier sintió una paz que se asentaba sobre él. No la paz del olvido, sino la paz de la resolución. La paz de saber que había luchado por lo que importaba y había ganado. Camila tenía su libertad, disminuida como estaba. Valdés tenía su deshonra. Carlos tenía su verdad. Y Javier tenía su integridad intacta, a su hijo a salvo y su futuro abierto. Al final, esa era una victoria suficiente. Epílogo. 6 meses después, Javier estrenó su documental, El coste del despliegue. Exploraba a las familias militares que lidiaban con la separación, la infidelidad y la traición. No nombró a Camila ni a Valdés específicamente, pero usó su historia como marco para entender cómo el despliegue tensiona las relaciones y qué sucede cuando esas tensiones rompen los matrimonios. El documental ganó premios. Javier donó las ganancias a organizaciones de apoyo a familias militares. Carlos se graduó del bachillerato con honores y eligió ir a la universidad cerca de casa, queriendo estar cerca de su padre. Veía a Camila una vez al mes, visitas supervisadas que lentamente se volvieron menos tensas, aunque su relación nunca volvería a ser lo que fue. Camila encontró trabajo como consultora de logística para empresas privadas, su experiencia militar valiosa incluso sin su rango. Asistió a terapia, pagó la manutención de su hijo y lentamente reconstruyó una vida definida por las consecuencias en lugar de las escapatorias. El coronel Damián Valdés cumplió su sentencia de 3 meses y salió para encontrarse sin empleo en su campo. Sus hijas se negaron a tener contacto. Sofía se mudó a Guadalajara con las niñas y se volvió a casar 2 años después. Valdés se desvaneció en la oscuridad, un cuento con moraleja susurrado en los círculos militares. Elisa Osorio fue ascendida a mayor y continuó procesando casos de mala conducta militar, usando los métodos de documentación de Javier como modelo de entrenamiento para investigadores. Y Javier Mendoza continuó su trabajo, exponiendo la corrupción y exigiendo responsabilidades. Pero ahora entendía visceralmente lo que sentían sus sujetos, el dolor de la traición, la necesidad de las consecuencias y el largo y difícil camino hacia la curación. Siempre había creído que la verdad importaba, que las acciones tenían consecuencias y que valía la pena luchar por la justicia. Seguía creyéndolo, y esta vez lo había demostrado en el ámbito que más importaba, su propia vida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.